Un caluroso saludo a todo el ministerio hispano de la Providence Bible Church de Denver. Hermanos, hoy es un día especial. Estamos celebrando el Día del Padre. Y por eso he traído este mensaje que he titulado Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. En junio de 1985, un periódico de grande circulación aquí en los Estados Unidos, apareció en ese periódico un artículo que provocó muchos comentarios a nivel nacional. Decía el titular: los hombres están confundidos y buscan su identidad. ¿Por qué lo decía? Porque desde esa época y de mucho antes, hasta nuestros tiempos, estamos experimentando cambios rápidos y nosotros los varones lo percibimos. Resulta particularmente confuso este tiempo que estamos viviendo para aquellos de nosotros que somos abuelos o que son padres jóvenes, inclusive los varones que son solteros. Tratando de encontrar una respuesta a la confusión, se publicó un libro con este título: Sanando el alma masculina, donde se sugiere que la confusión que tenemos los varones es consecuencia de varios factores, entre ellos los siguientes. Número 1. Los varones de esta generación, dice este libro, no saben lo que significa ser hombre. Es decir, que la confusión que pudiéramos estar experimentando es atribuida a la ignorancia. Segundo, que muchos de los hombres nacieron en hogares donde la figura paterna no existió. Tercero, que muchos varones crecieron con padres que no fueron amables ni comunicativos o que estuvieron ausentes la mayor parte del tiempo. Cuarto, que esto dejó a los varones en una tierra de nadie, sin saber cómo expresar su masculinidad auténtica. Confundieron el ser varonil con el ser macho. El libro es interesante, pero no ofrece una respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿qué significa la verdadera masculinidad? Para el varón cristiano, la respuesta la encuentra no en la literatura secular, sino en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque es en la Biblia donde encontramos lo que Dios tenía en mente cuando creó al hombre. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo responde la pregunta: ¿qué significa la verdadera masculinidad? Leámosla. Está en Primera de Corintios capítulo 16, los versículos 13 y 14, que dice así: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas las cosas sean hechas
con amor. Son 5 exhortaciones breves, concisas, claras, que podríamos llamar en su conjunto parámetro de comportamiento de un verdadero hombre cristiano. Veamos cada uno de estos 5 imperativos. Dice Pablo, primero, velad. ¿Sabe lo que está diciendo? Vigilar, estar alerta, en guardia, estar despierto. Diríamos, estar vivo. Y el Nuevo Testamento nos habla constantemente de mantenernos alertas, queridos papás. Mantenernos alertas en las diversas situaciones que se nos presentan. Una de ellas dice estar vigilantes en cuanto a las acechanzas del diablo, del maligno. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice, queridos papás, velad, manténganse alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Un papá vigila. Un papá está despierto, protegiendo a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su hogar. No descansa, está pendiente. Pero además, el Señor Jesucristo nos dijo que había que vigilar, estar en guardia contra las tentaciones. Y nosotros los varones tenemos que hacer frente a muchas tentaciones. El Señor Jesucristo dijo, velad, vigilen y oren para que no entréis en tentación. Un papá vigila y ora, se pone en contacto con Dios para que Dios le proteja a él, a su esposa, a sus hijos de las tentaciones. Pero también un papá debe estar alerta contra la apatía, la indiferencia, la dejadez. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, mire lo que Jesús le dijo: yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Y esto es para nosotros, para los padres, para los abuelos. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis y a nosotros es: pónganse las pilas, no se duerman, no descansen, porque si se duermen van a perder todo lo que han recibido. Manténganse despiertos, rescatando lo que es rescatable. Pero también la Biblia nos dice, especialmente el apóstol San Pedro, que debemos estar alertas por los falsos maestros. Dice: esté alerta, porque habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Un padre vigila qué enseñanza están recibiendo sus hijos en la escuela y comenta con ellos los principios que hay en la palabra de Dios, para que los hijos contrasten estas verdades. Vigila
¿Qué están recibiendo sus hijos? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están leyendo? Un padre está vigilante. Y a nosotros los padres se nos invita a aplicar el principio de los creyentes de Berea. Dice Hechos 17:11, que los creyentes de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, con avidez, escudriñando, examinando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad, si estaba de acuerdo con las Escrituras. Un padre vigila esto, chequea. Pero además, un padre vigila en oración. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, alerta en ello, con toda perseverancia. No de vez en cuando, sino constantemente. Y además con súplica por todos los santos. Ponga usted ahí por todos los hijos, por la familia, por tu esposa, por tu hogar. Pero además, la Biblia dice que también que tenemos que estar vigilantes por el regreso de Cristo. Mateo 24:42 dice, velad, manténganse despiertos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esas son palabras de Jesús. Y son palabras para ti y para mí como padres, como cristianos. Tenemos que estar en el lugar correcto cuando Cristo venga. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Que cuando Cristo venga nos encuentre caminando en los caminos del Señor y no extraviados ni confundidos. Esa es la primera, velad. La segunda dice, estar firmes en la fe. Ese es parte del parámetro. Firmes en la fe. Aquí no se refiere a la fe de confiar, sino a la fe de la verdad, al contenido del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, sea fuerte en lo que crees, que lo que crees sea claro para ti, que sea preciso, de tal manera que cuando nos pregunten, y eso es muy común, la gente nos pregunta, ¿y usted qué es lo que cree? Al comienzo, cuando yo empecé en los caminos del Señor, me pregunté, y yo no sabía ni qué creía. Y lo que terminaba era hablando de lo que no creía, hasta que busqué consejo. Y alguien me dijo, ¿usted quiere un mapa para las cosas que tú crees? Apréndete de memoria el credo de los apóstoles. Eso te va a ayudar cuando te pregunten, ¿qué es lo que tú crees? Y tú podrás decir, yo creo en Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que es creador del universo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo. Y empiezo por ahí a explicar qué es lo que yo creo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Por eso cuando alguien me preguntó en una conferencia pública que qué fue primero, el huevo o la gallina, y yo pude decir con toda seguridad que fue la gallina, y le dije por qué.
Dije, porque yo creo en un Dios creador. Dios creó los cielos y la tierra y también creó la gallina que usted está mencionando. Gracias al Señor tenía un mapa perfecto de que yo creía y así lo expresé. Es lo que dice Pablo. Un hombre, un papá, está firme en lo que cree. Dice Judas, versículo 3, Judas es un librito, un capítulo, es bien sencillito. Capítulo 3 dice así: que contendáis, que luchen ardientemente, vigorosamente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mantenemos en lucha constante con lo que creemos, lo defendemos, y no solamente con palabras, sino también con nuestra conducta, con nuestra vida. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, mire lo que le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, de lo que tú crees, echando mano de la vida eterna. Timoteo, ¿tú quieres ser un varón de Dios? Pelea la buena batalla de la fe. Y la mejor manera es desarrollar y mantener una vital relación con Dios. Convertirlo en la prioridad de la vida. Nosotros los varones como padres, completamente entregados al Señor. Tercera, portaos varonilmente. Lo que está Pablo diciendo: hermano, madure, actúe como hombre. Primera de Corintios 14:20, mire lo que Pablo dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La persona madura tiene un sentido de control, de confianza, es valeroso, cosas que una persona inmadura no tiene. Así que crezca. Ese es el mensaje de Pablo. Papá, crezca. ¿Cómo crece y madura un papá o un creyente? Primera de Pedro 2:2, subráyelo. Dice: desead con ansias, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay libros seculares muy buenos, pero no son inspirados por Dios. La palabra de Dios, la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, tiene la firma de Dios para ti y para mí. Dice, esa palabra es útil para enseñar. Hermanos, cuando yo me leí el libro de Proverbios, yo tenía 15 años. ¿Usted no se imagina cómo ese libro me ayudó a mí a orientar la vida? Y me libró de muchas cosas en las cuales yo me pude haber metido y fracasado. Pero porque Proverbios, Dios lo usó para enseñarme y evité cometer muchos errores. Y dice, la Escritura también es útil para redarguir, es decir, para reprender. ¿Cuántas veces la palabra me ha reprendido en mi conducta, en mi manera de ser? Me ha reprendido. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero también es útil para corregir. Cuando vamos en la dirección que nos conduce al infierno, la palabra dice, pare,
arrepiéntete, da la vuelta y arrójate en los brazos de tu Señor y Salvador. Y también dice que la palabra es útil para instruir en justicia. Oiga bien, la justicia de Dios, no la justicia de los hombres. Que un año dice que tal cosa no se puede hacer y al otro año dice que sí se puede hacer, que es un derecho. Somos preparados para seguir la justicia de Dios que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, su justicia, no pasará. Y dice, todas estas cosas son útiles a fin de que el hombre de Dios, el varón de Dios, el papá, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué? Porque, hermanos, con la palabra, el hombre, el varón, el papá, va a aprender a tener fuerza con sensibilidad, dureza con ternura, liderazgo con sumisión. El verdadero hombre, el verdadero varón, el verdadero papá, admite su necesidad de Dios. Admite su necesidad de ser perdonado por todos sus pecados. Admite su necesidad de un Salvador. Y estas admisiones las hace delante de su esposa, de sus hijos, de sus vecinos, de sus amigos y aún delante de sus enemigos. Pero hay más. El número 4, el imperativo número 4 dice, esforzaos. Es decir, sean fortalecidos. Y eso es lo que necesitamos como hombres, hermanos. Sin embargo, nosotros mismos no podemos fortalecernos a sí mismos. Esa es tarea del Señor. Lo que nosotros sí podemos hacer es someternos a Dios con el fin de que Dios pueda fortalecernos. Porque a través de las experiencias que tenemos con Dios, nos fortalecemos. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que Dios ama, todas las cosas nos ayudan a bien. Esas son experiencias que tenemos con Dios. Y sabemos que al final, aunque nos duela, va a ser algo bueno. En Efesios 6:10, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, agárrala con ambas manos, apropiate de ella. Esa gracia es algo que tú no mereces, se la regaló Dios. Tómala y esfuérzate, porque esa gracia viene de Cristo Jesús. Crecemos en fortaleza cuando andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, querido varón, querido papá. Colosenses 1, versículos 10 y 11. Así que al esperar en el Señor, rindiendo nuestro espíritu a su espíritu, somos fortalecidos con poder en el hombre interior, es decir, fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser por su espíritu. Y concluye sus exhortaciones con el principio del amor. Que todos estos imperativos que hemos mencionado sean cubiertos con amor. Ese es el quinto imperativo.
sean amorosos, porque el amor completa y equilibra todas las cosas. El amor es el principio que embellece y suaviza el ser vigilantes, el estar firmes en la fe, el portaos varonilmente y el esforzaos. El amor embellece y suaviza todos esos imperativos, querido papá. El amor es lo que logra que nuestra firmeza no se transforme en dureza y que nuestra fortaleza no se transforme en querer dominar a los demás. El amor conserva nuestra madurez amable y considerada. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:8, subráyenlo en su Biblia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente, profundo amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor como fortaleza viene de parte del Señor, que dijo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y podemos amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Cómo concluimos este mensaje? Con estos 5 imperativos, un verdadero varón cristiano no anda desorientado ni confundido. Al contrario, es alguien que se está preparando para dejar una marca, para dejar una huella, primero en su esposa. Es interesante cómo yo, cuando oigo una esposa, como le preguntaron a una hermana, hermana, ¿usted por qué razones tiene para amar a tu esposa, a tu esposo? Y ella dijo, sin pensarlo 2 veces, dijo: yo amo a ese hombre porque ese hombre me ama a mí. Número 1. Número 2, me cuida, me protege y me respeta. Por eso yo amo a ese esposo. Tremendo, hermano, que una esposa logre, es que ese hombre dejó huella en ella. Esa mujer lo recuerda perfectamente. También deja huella entre sus colegas, entre sus compañeros de trabajo. Mira, ese varón siempre vivió cristalinamente una ética de altas normas. Siempre procuró hacer lo mejor. Nunca se dejó comprar para renunciar a sus principios. Que los colegas digan eso de un varón, eso es una bendición tremenda. O sus amigos cuando dicen lo que él vivía en la iglesia, lo vivía delante de nosotros. Que cuando nosotros le ofrecíamos licor, él decía: no, gracias, no tomo. Cuando le ofrecíamos cigarrillo, no, gracias, no fumo. Era alguien que vivía los principios delante de sus amigos, pero especialmente lo importante es qué dicen sus hijos de ese papá. ¿Qué dice? ¿Qué huella? ¿Qué marcas ha dejado? Yo, en mi caso, yo me levanté en un hogar donde solamente había una abuelita, una mamá, 2 hermanas, y no había la figura paterna. Yo no supe qué era ser un hombre. Yo no supe
qué era tener una familia, hasta que conocí el Evangelio, hasta que conocí estos principios que les estoy compartiendo. Y entonces fue que entendí por qué Dios quería que me casara, que tuviera hijos. Y cuando yo le conté a mi novia, la que vino a ser mi esposa, de mis temores, ella me dijo, me dio un consejo, dijo, mira a mi papá, a mi suegro. Y yo empecé a observarlo, lo que él hacía en la mesa, las charlas que teníamos en la sala, las conversaciones que cuando estábamos viajando teníamos. Caramba, era alguien bien centrado en la palabra, amaba al Señor, amaba lo que estaba haciendo y dejó una huella tremenda en mí. Ese fue un regalo de Dios para mi vida. Bueno, con estos principios que aprendemos en la palabra, nosotros podemos dejar huellas en nuestros hijos. Entonces, hermanos, según la palabra de Dios, ¿qué es la masculinidad auténtica? Es fortaleza, pero en el Señor. Es dirección, es saber para dónde tomar cuando tú abres tu corazón para dejarte guiar por el Señor. Es determinación, es anhelos, son propósitos espirituales alcanzables que quieres tener. Es un hombre que sabe llorar. A mí mi mamá me dijo, los hombres no lloran. Ese es un consejo malo. Pero cuando yo bebí en la palabra, yo aprendí a llorar. Y aprendí a amar. Y aprendí a querer avanzar siempre a niveles superiores de espiritualidad. No me quedé conforme con lo que tenía. Siempre quería algo más en mi relación con Dios. Equilibrio e integridad. ¿Te gustaría hablar más acerca de esto que estamos hablando? ¿Te gustaría hacer preguntas? ¿Crecer? Mire, yo tengo este teléfono. Llámame y charlamos. O mándame un mensaje y yo te contesto. Y hablamos más sobre este tema. Queridos, que el Señor me los bendiga. Feliz Día del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.